Buenos días, estimados hermanos y amigos. Nos encontramos un día más en el estudio de la palabra de nuestro Dios, con una nueva lección titulada En el crisol con Cristo. La lección número 1 lleva por título El crisol del pastor. La lección o el estudio para este día miércoles 29 de junio lleva por nombre Desvío inesperado, con una parte número 2 que lleva por título La mesa preparada. El día de ayer estudiamos el libro de Salmos, el capítulo 23 y el versículo 4, donde nos dice la palabra de nuestro Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte. Y aprendimos que no debemos temer a nuestros valles de sombra de muerte. Y siempre debemos avanzar porque nuestro pastor siempre está con nosotros. Ese pastor es nuestro Señor Jesucristo. El día de ahora estudiaremos lo que nuestro Dios nos dice en su palabra en el libro de Salmo, el capítulo 23 y el versículo número 5. ¿Qué es lo que nos dice? Aderezas mesa delante de mi presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. En el diccionario encontramos que el significado para la palabra enemigo es el siguiente: dicho de una persona o de un país contrarios en una guerra. Si analizamos bien, podemos decir que nuestro enemigo es el diablo o Satanás, como nosotros quisiéramos llamarle. Ahora bien, el día lunes estudiamos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo anda buscando a usted y me anda buscando a mí. Está en guerra con nosotros los cristianos. Es decir, aparte de este enemigo, hago la siguiente interrogante: ¿tenemos otro enemigo? Nos quita el sueño saber la forma de vengarnos de este enemigo. Son dos preguntas en las cuales nos vamos a responder en casita nosotros. Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, la página 107, nos dice lo siguiente: en el desempeño de nuestros deberes, no debemos despreciar ni temer a nuestros enemigos, poniendo nuestra confianza en Dios. Debemos avanzar firmemente, hacer su obra de abnegación, confiar humildemente. Como dice el himno de nuestro himnario: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. La palabra clave acá es avanzar. Nada ni nadie nos debe impedir nuestro avance. Nada ni nadie nos debe detener. Debemos avanzar siempre
con la convicción que nuestro pastor celestial está con usted y está conmigo. Y recordemos en todo momento que nuestra ciudadanía está en los cielos, no está acá en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros en este mundo estamos de paso. Nosotros acá somos nada más peregrinos y extranjeros. Además, nos enfrentamos a un enemigo que ya fue vencido. Pero les hago una advertencia. Mucho ojo. Este enemigo vencido, llamado Satanás, llamado diablo, puede derrotarnos. Si como ovejas nos alejamos de nuestro pastor. Recordemos la historia, recordemos la parábola de la oveja perdida. ¿Qué pasó? Estaba en el rebaño de esas 100 ovejas y se separó de su rebaño, se separó del pastor y se perdió. Ese mismo caso lo podemos aplicar con nosotros. Podemos estar en el rebaño del Señor, pero podemos perdernos si nos alejamos por un momento de ese pastor de nuestro Señor Jesús. Por eso, mucho cuidado y mucho ojo con las tentaciones y con ese enemigo, como decíamos en un primer momento, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es muy interesante lo que la palabra de nuestro Dios nos dice sobre cómo debemos actuar con aquellos que nos hacen daño o con aquellos que nos hacen mal. Mateo 5:44 nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué texto tan claro y tan interesante y a la vez tan duro para ponerlo en práctica. ¿Por qué digo esto? Porque somos seres humanos y nosotros cuando nos hacen algún daño, lo primero que queremos hacer es reaccionar y pagar con la misma moneda. Pagar mal por mal. Pero la palabra de nuestro Dios no nos da ese consejo, sino que dice, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Y Mateo 5:44 nos dice más ejemplo de cómo tenemos que actuar con aquellas personas que nos hicieron algún daño. Ahora bien, el libro de Romanos, capítulo 12, versículos del 18 al 21, nos dice también lo siguiente, nos sigue aconsejando. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, de usted y de mí, estad en paz con todos los hombres. Difícil, pero no imposible, si amamos a nuestro Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y siempre nosotros queremos tomar la venganza por nuestras manos. Y claro está en el versículo 19 de Romanos 12. Mía es la venganza, dice el Señor.
La venganza no la tenemos que tomar nosotros, sino que es de parte de nuestro Dios. El versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Vergüenza vendrá sobre esa persona que te hizo mal. Y si tú le pagas con el bien, cuando vea que tú estás actuando de una manera diferente, él se sentirá avergonzado, porque tú en vez de dejarlo morir o con pagarle de la misma manera como él actuó que te hizo daño, él se sentirá avergonzado. Pero también le estarás dando un ejemplo que tú amas a nuestro Dios, amas a Jesús y que tienes a Jesús en tu corazón. Y le estarás demostrando que no le pagas con mal. El versículo 21 de Romanos 12 nos dice lo siguiente: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué versículos tan importantes e interesantes para la vida diaria, en los cuales debemos de ponerlos en práctica. ¿Por qué? Porque diariamente nosotros nos relacionamos con los seres humanos en la escuela, en la universidad, en el trabajo, los que quedan en casa, cuando estamos en casa, en los diferentes ámbitos que nos desenvolvemos, en la iglesia, de suma importancia y debemos de ponerlo en práctica. Muy importante. En estas dos citas encontramos el consejo que Dios nos da en su palabra sobre cómo debemos actuar en nuestra vida diaria. Claramente está allí. La pregunta ¿es fácil o es difícil seguir este consejo? ¿Cómo actúas tú? ¿Cómo actúo yo? ¿Buscamos vengarnos por algo malo que nos han hecho? Hablamos de los enemigos o angustiadores, como dice el Salmo del estudio de este día. Y en este Salmo, el consejo que nos da nuestro Dios es que confiemos en Él. Y qué mejor disfrutemos de sus bendiciones, esas abundantes bendiciones que nuestro Dios nos tiene preparados para usted y para mí. Cuando nos dice, aderezas mesa, eso lo dice el texto de este día. Y no olvidemos que Dios nos dice lo que leímos en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos. ¿Por qué? Porque mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Hay un dicho que dice, todo cae por su propio peso. Por eso, no tomemos la venganza por nuestras propias manos. Y como decía, a veces queremos nosotros, cuando estamos molestos por algo que ha sucedido, actuar, hablar, y lo hemos hecho en ocasiones, porque no nos ha parecido lo que han dicho, lo que han hecho. Pero es mejor respirar, orar
pedirle la dirección a nuestro Dios para que nos dé esas palabras sabias y recordar estos textos. Una lección bastante importante para nuestras vidas. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Testimonios para la iglesia, tomo 5, en la página 32, nos dice lo siguiente. Si encaramos dificultades y con el poder de Cristo las vencemos, si encaramos enemigos y con el poder de Cristo los hacemos huir, si aceptamos responsabilidades y con el poder de Cristo las cumplimos fielmente, estamos adquiriendo una preciosa experiencia. Aprendemos como no lo hubiéramos podido aprender de ninguna otra manera. Que nuestro Salvador es un pronto auxilio en las tribulaciones. Así como lo dice Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Enemigos y dificultades siempre tendremos en este mundo, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y a pesar de esos momentos difíciles, debemos estar y ser agradecidos con nuestro Dios. Pero Él nos asegura que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y si avanzamos con fe, estaremos bajo su escudo omnipotente. Nos dice que seamos valientes y fuertes, porque como nuestro pastor camina al lado de sus ovejas. Y nosotros somos esas ovejas. Querido hermano, querido amigo, que nuestro deseo sea siempre estar dentro del rebaño de Dios. Gracias por haber estado hasta el final del estudio de este día miércoles 29 de junio. Y te invitamos, como siempre, a estar conectados con el cielo. De igual manera también te hacemos la invitación para el día jueves, para escuchar un estudio más acerca de la palabra de nuestro Dios. Bendiciones.